nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Hemos escuchado, queridos hermanos, en el canto del Santo Evangelio, cómo los fariseos ponen a prueba al Señor. Y más que una prueba, podemos decir una trampa, pues buscaban su condenación. Pues como no le pudieron hacer caer en la doctrina anteriormente, ahora buscan algo para hacerle caer en el orden político. Y le preguntan directamente: ¿es lícito pagar el tributo al César? Es decir, al Imperio Romano, que era considerado por ellos como invasores. Trampa, porque si el Señor decía que sí, sería colaborador de los romanos. Si el Señor decía que no, sería motivo para hacerle condenar por los romanos, pues sería un enemigo del imperio. El Señor, que todo lo sabe, se da cuenta, por tanto, de la mala intención, de su mala intención, y les trata directamente de hipócritas. Y responde conforme a su sabiduría divina. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lo que nos enseña la Iglesia, madre y maestra en este punto del Evangelio, en primer lugar, es que hemos de ver una distinción de órdenes: el orden espiritual y el orden temporal. Referente al orden espiritual, a cargo de los que han recibido la potestad de orden en la Iglesia, quienes deben velar, ellos especialmente, por el bien común espiritual, es decir, el bien del alma, es decir, su salvación. Y en el orden temporal, a cargo, podemos decir, del príncipe, como hablan los libros de política, velar por quien tiene por fin y por objetivo velar por el bien común, evidentemente temporal, de cada uno de los miembros de la sociedad y de la sociedad en su conjunto. Pero la enseñanza perenne de la Iglesia nos dice que existe evidentemente tal distinción, pero no una completa separación, porque el hombre es uno solo por tanto es su bien, y se debe velar por el bien del hombre en su conjunto, y por tanto velar por el bien de su alma y de su cuerpo. Y como es más importante el alma que el cuerpo, siempre se debe tener como criterio de discernimiento el bien del alma. Existe preeminencia de lo espiritual sobre lo material, puesto que lo espiritual es perpetuo y lo material pasa. La principal virtud que rige estos asuntos, estas cosas, es la virtud de la justicia, virtud que inclina la voluntad a dar a cada uno lo suyo, a cada uno lo que le corresponde. Si esa virtud de justicia se refiere a Dios, es una virtud potencial de la virtud de la justicia que se llama religión, y que es aquella virtud potencial de la justicia que inclina al hombre a dar a Dios lo que se le debe. ¿Y qué es lo que el hombre, de forma individual y de forma social, colectiva, debe a Dios? La Sagrada Escritura nos dice en el Salmo 100: aclamad con júbilo al Señor, servid al Señor con alegría, bendecid su nombre. Lo justo, por tanto, del hombre para con Dios es adorarle como Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto individual y social, ofrecerle sacrificios unidos al sacrificio perfecto de Cristo, que se renueva cada día en el ara del altar. Por ello, en el prefacio cantamos: dignum et justum est. Es digno y necesario, justo y necesario, es de justicia hacer el sacrificio. Por ello, cuando asistimos al culto público,
la Iglesia a Dios, especialmente el sacrificio de la misa, cumplimos un deber de justicia para con Dios. Y por ello, aparte de ser un acto de caridad, es una obligación. Pero también existe una virtud de la justicia referente a los hombres. Y existe dentro de esta gran justicia un tipo llamada virtud distributiva, que inclina por una parte a los gobernantes, al príncipe, a distribuir los bienes comunes entre los súbditos en proporción a sus méritos, a sus dignidades y a sus necesidades. Y por parte a los súbditos, que deben ser también ellos justos con el príncipe, participando dentro de sus propias posibilidades en el bien común. Por tanto, existe una virtud de justicia para con Dios, que es la religión, dar el culto debido a Dios, y para con el príncipe la llamada justicia distributiva. Sabiendo esto, podemos aplicar estos conocimientos a lo que nos dice el Señor hoy y podemos sacar ciertas consecuencias o conclusiones. En primer lugar, que los derechos del príncipe, los derechos del gobernante, los derechos del César son legítimos. Dice la Escritura: no aceptáis la moneda y os servís de ella, reconociendo prácticamente la soberanía de quien la acuñó. Dad al César lo que es del César. Por tanto, el Señor nos dice: páguese el tributo justo. Pero el hombre no está en este mundo para servir solo, o mejor dicho, servir directamente al César, sino para salvarse. Por consiguiente, la sumisión al príncipe, sin la cual es imposible la vida aquí en la tierra, la vida material justa, es solo una parte de las obligaciones cuyo cumplimiento nos exige la vida eterna, para alcanzar la vida eterna. Dios, que nos creó, también tiene derechos sobre nosotros. Más aún, podemos ver que lejos de oponerse Dios al príncipe, Dios nos pide que obedezcamos al gobernante, al príncipe, para servirle y agradarle a él, es decir, a Dios. Todo esto, evidentemente, siempre que el príncipe no pervierta todo este orden, no pervierta toda esta economía, mandándonos cosas que son contrarias a Dios. Podemos leer en la Sagrada Escritura, como dice San Pedro, primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Los teólogos más grandes también nos enseñan, sin ir más lejos, al mismo Santo Tomás de Aquino, que dice que una ley contraria a la ley de Dios no es ley, sino que una perversión de la ley. Y escritores como Tertuliano nos dice que nos es formalmente impuesto por el precepto del apóstol, es decir, por San Pablo, el honrar a reyes y magistrados, a príncipes y depositarios del poder público. Pero esta obediencia tiene el límite que nos separa de la idolatría. Muy a propósito nos dice San Pablo en la epístola que hemos escuchado hoy: esta es, dice el apóstol, esta es mi oración, que vuestra caridad siga creciendo más y más en discernimiento y sensibilidad para apreciar lo mejor. Hemos, queridos hermanos, de saber discernir lo mejor. Hemos de saber discernir el orden de las cosas. Hemos de saber discernir que la sumisión del cristiano al príncipe y su respeto a sus derechos no implican de forma alguna abdicar a los derechos naturales del hombre, ni mucho menos abandonar nuestros derechos sagrados que nos ha conferido el bautismo por ser hijos de Dios, y ni mucho menos abandonar los derechos de Dios. El ofertorio de la misa reza hoy: pon en mi boca palabras rectas, para que puedan con ellas agradar al Rey. La verdadera medida, queridos hermanos, para agradar como se debe al gobernante
es seguir la justicia, pero la justicia hacia Dios. La medida de ser agradable al príncipe la puede dar solo el Señor. Pidamos hoy especialmente por Rebeca, que recibirá su primera comunión, que el Señor le dé esa capacidad de discernimiento para distinguir lo bueno y lo malo, y dentro de lo bueno lo mejor, y pueda así siempre servir y amar al Señor antes que a todo. Hoy el Señor te dice lo que ponía San Agustín en la boca, en los labios del Señor. No eres tú la que te convertirás en mí, sino que voy yo a ser quien te convertiré en mí. Que por cada comunión crezca cada vez más tu cristificación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.